Te recuerdo, si buscas resguardar tu inversión y aprovechar un buen potencial de alquiler, tenés que pensar en propiedades. Tengo la opción, departamentos de un dormitorio en el condominio Villarreal, frente a la Universidad Univalle. Te doy un dato clave que te va a animar. Podés comprar en bolivianos, pero será a su precio en dólares porque lo vas a comprar al tipo de cambio oficial. Su valor se queda en dólares, crece en dólares y lo que tenés que hacer es mandar un mensaje al 771-61756 por WhatsApp, repito, 771-61756, mandalo porque quedan pocos. Si quieres reconectar con la naturaleza y los recuerdos, Memorial Park es definitivamente el lugar. Memorial Park, un parque de paz y tranquilidad donde los recuerdos nos acercan y nos mantienen unidos. Memorial Park, el parque del recuerdo. Y aquí te doy otra vez los datos de Energy Center. Si necesitas batería para tu vehículo, anotate el 690-06060. Energy Center, el representante oficial de Eliar y Panasonic. Hazme caso, el vehículo se lo cuida mejor con baterías de Energy Center, que te la llevan a tu casa, te la instalan en un momento, no te cobran el servicio, te dan asesoramiento permanente y encima de eso te dan garantía de por vida. Va de nuevo el número 690-06060. Se llama Energy Center. Y el hombre vino. Sos muy ocupado, Gary. No es que no querrás ir a ningún lado, es que no tenés tiempo. Gracias, Carlos. Ya era hora de que me invites al estudio. Claro, sí. No, en realidad sí hemos estado a través de las entrevistas que han hecho. Bueno, yo creo que la situación amerita ocuparse y preocuparse de lo que está pasando en el mundo, en el país, en la región. Es una genuina sobreocupación en beneficio de todos. El problema principal de la exportación boliviana es increíble, se genera en el interior del país, no hay combustible. Bueno, ahí tenemos dos versiones, ¿no? Claro. Por una parte, desde yacimientos del gobierno, que se dice que la provisión está garantizada y que no va a faltar, pero por otra parte, las colas, los reclamos. Están trabajando hoy con una bomba. Y lo que nosotros hemos dicho es que la mejor forma de desvirtuar eso que también el gobierno dice que hay sobredemanda, que puede que sea así, se da por la incertidumbre. Entonces, pero por supuesto, la mejor forma, claro, la mejor forma de romper con eso es la sobreoferta. Y para eso los mercados tienen que estar saturados, los surtidores de igual forma. De acuerdo con vos. Y si a eso podemos desde el sector privado contribuir con biocombustible, creemos que no hay por dónde perderse. A ver, si se le ocurriría al gobierno permitir que otros importadores de combustible, así sea más caro, vengan y lo pongan, que haya la opción de comprar de donde se pueda, porque el combustible es más caro el que no hay, ¿no? Así es. Bueno, Carlos, estrictamente hablando, estricto sensu, de acuerdo a la normativa actual, se puede hacer eso. Se puede perfectamente importar, lo hace Manquiri y lo hace San Cristóbal en Potosí y lo hacen desde hace muchos años. Esa es una parte de la solución, el seguir importando, pero también necesitamos divisas. Lo que nosotros hemos propuesto es más bien sustituir la importación, tanto que el gobierno habla de su programa de industrialización con sustitución de importaciones. Hemos avanzado un tantito en lo que hace el bioetanol para disminuir la importación de gasolina, un combustible fósil versus un combustible verde, ecológico. Usado todavía en un mínimo cuando sabemos que puede llegar a 23%. Al 25%, de acuerdo a lo que dice la ley 1098 del año 2015. Dice que podemos mezclar hasta el 25% y ojo, que Paraguay y Brasil ya han ido por el 27%. Pero podríamos hacer lo mismo también en el caso de biocombustible. Y debemos lamentar que por qué no lo hicimos antes, ¿no? Cuando nosotros con CAINCO, ITSE y CAINCO en el año 2008 presentamos un estudio, 400 páginas, se hizo libro al final, se llamó Biocombustibles Sostenibles en Bolivia. Y dábamos muchas y buenas razones para entrar en este campo de Estamos hablando que por cada millón de litros de gasolina pudiéramos ahorrar 25%. La cuarta parte. 250.000 litros. Pero ¿qué tal si el día de mañana tienes autos flex que pueden cargarte el 100%? No mezclar. Eso sería una maravilla. Mira, yo no sé si Brasil ya hay. Yo no sé si sabes, pero en Alemania leía la semana pasada, hay una feria, una gran feria internacional,
una empresa brasilera ha ido y ha presentado biodiesel a base de etanol, a base de un combustible que para nosotros es gasolina, pero están haciendo diésel. Entonces, no podemos entender. ¿El sorgo? El etanol lo puedes sacar idealmente de la caña de azúcar, subsidiariamente del sorgo, del maíz, puede hacer de yuca, dice de que arroz. el del maíz puede ser mejor incluso porque tiene más poder calórico, ¿no? Sí, todos tienen sus contrapesos al final del día, y lo mejor de todo, por ejemplo, si se hiciera de maíz o se hiciera de sorgo, queda la burlanda, que eso sirve para alimentación animal, o sea, no pierdes nada, o sea, por todas partes. Esa es la ventaja del biocombustible, que no pierde nada, porque finalmente, si es de caña, lo ocupan para la biomasa, para hacer electricidad. Y también alimento balanceado. También. Ahora, nosotros decíamos, ¿no? 5 buenas razones para entrar en el campo de biocombustibles, bioetanol, biodiesel. En primer lugar, estamos hablando de que vamos a ahorrar divisas, en momentos en que las divisas están faltando en el país. Ojo, nosotros lo dijimos allá, en pleno auge. Y esa es la labor de IPSE, ¿no es cierto? Nosotros somos un think tank de que lanza ideas, lanza propuestas, estrategias, etcétera, porque nos anticipamos a los hechos. Y allá en el 2008 dijimos, es bueno que sustituyamos la importación para ahorrar dólares. Segundo, para diversificar la matriz energética. 3, se trata de un combustible renovable, más amigable con el medio ambiente, o sea, es ecológico. Y algo muy importante, no compromete la seguridad alimentaria, al contrario, nos hace avanzar en la soberanía alimentaria, porque la proteína o la fibra el día de mañana, vegetal o fibra también vegetal, lo puedes transformar en carne, o sea, puedes transformar en otros subproductos, ¿no? Alimentar a vacas para que te den leche, para que te den, de ahí sacas queso, mantequilla, etcétera. Pero algo que es fundamental, Carlos, y cuando dijiste 1 millón, pensé que te ibas a referir a un dato que es brutal. En el sector de hidrocarburos, tú necesitas $1 millón para generar un empleo. Es verdad. Un pozo te cuesta 40, 50 millones de dólares si es exitoso, y con eso vas a generar 40 empleos, 50 empleos. En agricultura, con $10,000 generas un empleo. Eso quiere decir 100 veces más por cada millón. Ahora te imaginas, los economistas sabemos que dentro de todas las actividades económicas, la que mayor efecto multiplicador tiene es el del sector de la agricultura, de la ganadería. ¿Por qué? Porque, a ver, para que entienda la audiencia, cuando traemos $1 millón en gasolina o en diésel, ¿qué estamos ganando? La provisión del combustible, es cierto. Traemos el combustible, pagamos $1 millón, subsidiamos o subvencionamos al productor extranjero, porque de otra forma no podría vender en ese precio, o sea, nos vende caro para que lo venda barato y yacimiento. Y además, ese otro drama que tendremos que tocarlo en algún momento. Y así es, y además, ese diésel fósil, ya cuando se combustiona, nos proporciona calor, nos proporciona contaminación, gases de efecto invernadero. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con los biocombustibles? Con el diésel, biodiesel o bioetanol. Anda sumando, y en cada paradita de la cadena de valor van a haber ingresos que se van generando. Supongamos que la caña, tienes que comprarle el cañoto, la semilla a alguien o producirlo. Tienes que preparar el terreno, tienes que sembrar la caña, tienes que fertilizar en su crecimiento, tienes que fumigar cuidando el cultivo, tienes que cosechar a mano o con máquina, tienes que transportar hasta el ingenio, y ahí lo tienes que procesar para sacar de una caña. El bioetanol es un subproducto. Tienes azúcar, tienes bioabono, tienes alimento balanceado, energía eléctrica, etcétera, ¿no es cierto? En cada 5 años tenés que renovar tu tierra, revolcarla, como dicen ellos, así es, para volver a sembrar, porque la caña da por 5 años. Así mismo, pero si te fijas, alrededor de todo esto hay generación de empleo, tanto directo en la cadena que he mencionado, como los transportistas, los metalmecánicos, los que venden alimentos, etcétera. Es un efecto multiplicador increíble. Primer concepto. Segundo, eso no se puede hacer sin inversión de capital nacional. Tercero, ahorras divisas. Cuarto, generas ingresos para la familia. Quinto, el impuesto para el Estado. ¿Dónde está el pierde?
Y encima tienes un bioetanol que se hace en base a un cultivo que es renovable, claro, que es amigable ecológica, ambientalmente. ¿Por qué? Cuando tú traes la gasolina y la quemas, te digo, aportas calor, dióxido de carbono, gas de efecto invernadero. Cuando tú produces el bioetanol, tienes por 6 a 8 meses una capa vegetal que está creciendo y que para la fotosíntesis, ¿no es cierto?, en ese proceso de crecimiento de meses, el cultivo toma toma dióxido de carbono y emite oxígeno. Cuando la planta ya está, se la convierte en bioetanol, se quema el bioetanol, evidentemente se emite calor, se emite dióxido, gas de efecto invernadero, pero en el balance energético hay mínimo una neutralidad. ¿Eso qué quiere decir? Que ese combustible verde ecológico es más amigable para el medio ambiente que el combustible fósil. Y no hablemos de combustible, hablemos de esta mala intención con la que se está atacando el producto cruceño. Los cruceños son monoproductores, solo producen soya, como si la soya fuera dañina. Pero comen de eso, ¿no es cierto? Claro, el pollo que va, el huevo que va de acá, el queso. Pero hablemos de todo lo que se exporta, porque vos sos especialista en esto, sí, y sos el que se encarga de que sí, la logística funcione. A ver, hemos escuchado, pues, azorados, ¿no es cierto? Porque se entiende que si alguien va a salir a la palestra, si alguien se precia de ser conocedor de la realidad para opinar sobre temas económicos y productivos, debería estar bien informado y en conocimiento de una realidad que es suya, porque Santa Cruz no es pues una republiqueta, Santa Cruz es Bolivia, pero el problema es que desde el interior de Bolivia muchas veces se habla de memoria o se habla desinteresadamente o se desinforma y se generan posverdades, ¿ok? Entonces nosotros hemos escuchado, en línea con tu preocupación, decir, por ejemplo, que la agricultura en Santa Cruz es extractiva, es una actividad extractivista. Segundo, hemos escuchado... O sea, la sacás y nunca más crece. Es que deben pensar que es igual que la minería o que el gas, ¿no? O sea, parece que hasta ahí llegaron en su conocimiento. Pero además, osan decir que la soya es un monocultivo, ¿no? Entonces, ellos ignoran que... y además que es depredadora, que este es un modelo... inventado. Hasta Raimi Ferreira he escuchado hablar de que el modelo de desarrollo cruceño es un invento. Y yo dije, pero qué bueno que alguien diga que es un invento, porque es verdad. O sea, nosotros lo hicimos, nosotros lo concebimos, pero además, lo inventamos aquí. No sé si lo escuchaste, dijo, yo no veo ninguna diferencia con lo de Paraguay. Dijo, ahí es libre mercado, es libre empresa. Y, oiga, Paraguay este año está creciendo más que Bolivia. Claro. Y Brasil está creciendo más que Bolivia. ¿En base a qué? A sus agroexportaciones, a su sector agroproductivo. Y si para Raimi Ferreira eso no tiene ninguna diferencia con el modelo de desarrollo cruceño, que es exitoso, está reconociendo que el modelo del libre mercado, el modelo de la agroexportación, de la empresa privada, es el modelo a seguir. El modelo a seguir que tiene éxito, ¿no? Entonces, ¿qué decía yo? ¿Por qué no es un monocultivo la soya? Primero, porque el cultivo de verano rota en invierno con trigo, con maíz, con sorgo, con chía, con girasol, ¿ok? Y seguro Y con quinoa tropicalizada dentro de poco. Tú sabías que para el 2030 vamos a tener 120.000 hectáreas, que son las que hoy día tenemos en todo el país, hoy día. O sea... La verdad que, bueno, para el país también. Además, produciendo... 3 veces más en productividad. 3 veces más en el peor de los casos. En el peor de los casos, exactamente, ¿no? Entonces, se ignora de que, primero, el cultivo de la soya rota. Entonces, los que no conocen, los que no saben, dicen, ay, pero la van a agotar la tierra. Estamos haciendo soya desde los años 90. Te voy a contar una bellísima experiencia que tuve, que vos seguramente la conocés. Los grupos CREA. Por supuesto. Me fui a una reunión, me invitaron. Qué bueno, qué bien. Y habría que invitarlo a este señor a una reunión. Había uno de los productores que lo expone su caso ante varios y le dice, mi crecimiento es del 4.5% anual y no puedo crecer más, no sé por qué.
y se le ocurrió a otro decirle, ¿no será que tus tierras están cansadas? Debe haber sido nuevo el que le dijo eso, y lo miró y le dijo, ¿sabes qué? La única tierra que se cansa es la que no se la trabaja porque se endura, porque se convierte en inútil. Así es. Es bíblico. Así es. Mira, yo, así como vos... A mí me impresionaron, sí, además, el trabajo que hace esa gente, sí, y ahí tiene un montón de cultivos. Maravilloso, y que tiene que ver con uno de los valores de nuestro modelo, que es el cooperativismo, el asociativismo. ¿Por qué? Estos grupos CREA, que son grupos regionales de experimentación agropecuaria, modelo, además copiado, ¿no?, desde la Argentina, nos han traído los del exterior esta experiencia. Además no les da vergüenza. No. No les da vergüenza decir nosotros lo trajimos de tal lugar. Porque nosotros hemos asimilado lo mejor de los que han venido, así de clarito, y hemos construido nuestra propia realidad, ¿no? Entonces, decía que es una experiencia maravillosa. Y bien que tocas el tema del agotamiento de la tierra o no. ¿Por qué? En el interior la tierra está agotada, porque la labran, la revuelcan en cada vez, en cada siembra. Aquí la diferencia la marca la siembra directa. Venimos teniendo esta soya desde los años 90, ¿no es cierto? Y cada año que pasa es al contrario. La tierra se vuelve más fértil. ¿Por qué razón? Por el compost. Porque resulta que... Por el famoso maíz pasto. O el rastrojo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Cosechan la soya, la corta la máquina y deja el rastrojo como una capa vegetal, primera capa vegetal, ¿ok? Los agricultores esperan que haya humedad, llueve, inmediatamente siembran, pero no hacen surco. Vienen las máquinas que están programadas con computadora, y dependiendo del terreno, la distancia, etcétera, van haciendo la carga de semilla, ¿ok? Ahora, de semillas, otra vez, de trigo, de maíz, de girasol, de sorgo, de chía, etcétera, ¿ok? Alguien dirá, pero esa pobre tierra se va a acabar de estéril. No, mentira. Porque resulta que la soya, mira, esto es maravilloso, la soya cuando va creciendo, va tomando nitrógeno del aire, y va creando alvéolos en sus raíces. Esas raíces, yo he visto raíces de más de 1 metro, Carlos, y vos la tenés clarísima. Esas raíces, cuando se corta la planta para cosechar la soya, se quedan como venas, huequitos, que cuando llueve, entra el agua, entonces hay humedad, no se pierde, no es como que si estuviera compactada la tierra, como generalmente está en el altiplano, el agua rebota, o si no, se evapora. Entonces, en esa humedad permanente, ahí encima con la primera capa vegetal de la soya, se genera un microambiente que fertilizan la tierra, ¿no es cierto? Microorganismos, ¿ok? Que las va asimilando junto con la humedad y el nitrógeno, las plantas de invierno. ¿Cómo le devuelve la campaña de invierno la fertilidad de la tierra? La soya es una planta pequeñita, pero el maíz es grandote, ¿no? El follaje que tienen estos cultivos de rotación son bastante densos. Otra vez se cultiva, crece, cortan y todo ese follaje queda así, ya no chiquito como la soya, así. Entonces esa es la forma como se vuelve a proteger la tierra de la erosión eólica, de la erosión hídrica, y además se le da fertilidad. Y por eso es que llevamos décadas y esto se sigue haciendo. ¿Cómo hacemos para que entiendan todo esto? Bueno, como pasó conmigo, hay que ir al lugar como lo hiciste tú. Hay que ir al lugar y mostrarles y demostrarles que ellos están en un error, y nosotros no nos debemos jactar de lo bien que hacemos, de lo bien que lo hacemos. En realidad ellos lo tienen que verificar in situ. Tenemos que comunicar más también, Carlos. Yo soy un crítico en esa parte. Hemos dejado que muchas posverdades se instalen porque no hemos sido capaces de mostrar las cosas bien que hacemos. Y vos sabes que cuando alguien no habla de las cosas buenas que hace, alguien va a hablar de las cosas malas que no hace, ¿no? Eso es posverdad. Nuestras rutas de importación de hidrocarburos, sea de combustible de diésel o de gasolina, tenemos el problema de que para traerlos por el río hay temporadas que se nos cae mucho.
¿Cuándo vamos a trabajar en eso seriamente A ver. para posibilitar que esto sea anual? Mira, tú decías hace un momentito que las principales dificultades para la exportación están en el país, son internas. Y lamentablemente nosotros hemos insistido tanto en que debería ser una política de Estado de Bolivia y de interés estatal, especialmente cuando ya perdimos la salida soberana que se decía, ¿no es cierto?, por el Pacífico, ¿no? Para tener una salida permanente 365 días del año por la hidrovía Paraguay-Paraná. Entonces, para eso, una primera etapa tendría que ver con el dragado del Canal Tamengo, la eliminación del obstáculo que tenemos con la toma de agua frente a Corumbá, algunos recodos en la bajada de la hidrovía en territorio paraguayo. ¿Y eso cómo se hace? Con una política que lleve a la hidrovía a convertirse en un corredor... Una carretera. Un corredor fluvial de integración. Ya eso no te iba a decir, además, una asociación desde Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Argentina. Mira, lo dijimos juntos, ojalá que se escuche todos al mismo tiempo. Lo hemos hablado con Cancillería. Sí, es tan obvio, ¿no es cierto? Claro. Es tan obvio. Ahora, ¿vos crees que no van a querer los paraguayos y los uruguayos? No. Además, cada uno tiene algo para darle. Bolivia tiene algo para darle a ese corredor. Te voy a dar una mala noticia. Este año, una de las razones que han explicado la caída, pero brutal, de las exportaciones. Brutal, Carlos. Yo lamento decirlo, pero creo que este es el año que más van a caer las exportaciones. ¿Más que la pandemia? Más. Lamentablemente, hasta agosto, entre enero y agosto, ya tenemos una caída del 24% en valor, 20% en volumen. ¿En valor? Eso significa que en valor, entre enero y agosto, comparativamente a los 8 primeros meses del año pasado, las exportaciones han caído casi 2.300 millones de dólares. ¿Y en volumen? 2 millones de toneladas. ¿Ya? Entonces, uno de los factores, te decía, aparte de los bloqueos, caída de precios, recesión en el mercado internacional, etcétera, fue que no hubo barcaza. ¿Por qué? Porque Brasil está acaparando barcazas. Y vos sabes de qué camarón que se duerme se lo lleva a la corriente, ¿no? Entonces, cuando nosotros deberíamos precautelar esa salida, deberíamos tener ya nosotros hace cuánto nuestro astillero para hacer barcaza. Por supuesto. Porque esa es una salida internacional y es soberana, son aguas internacionales. Nos falta la visión conjunta, y tenemos la agenda 3 puertos interesantes, ¿no? 3 y podrías construir 20 más. Paraguay, ¿sabes cuántos puertos tiene? Más de 40 puertos y es un puñete Paraguay. Deberíamos ver lo que está haciendo bien Paraguay. ¿Por qué está por crecer ahora más de 4% y Bolivia entre 2 y 3%? ¿Por qué? ¿En qué se está fundamentando? En su sector agropecuario, en su sector agroindustrial. Mira, acaba de abrirse el mercado de Estados Unidos para la exportación de carne bovina paraguaya. Imagínate, Estados Unidos, un mercado de altísimo poder de compra. Y nosotros, lo del Nelore Moncho, de mejor calidad en el mundo, buena carne. No tenemos esa posibilidad ahora. La tenemos con China y bien nos ha ido bien con China, sí. Pero pues mientras más oportunidades tengamos, así sea. Acaba, por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras anunciar de que al año nos van a autorizar exportar 37.000 toneladas de carne. Pero hombre, dice que este año vamos a llegar a 25.000 y el año pasado fueron 20. Si tú consideras el dato de las 20.000 toneladas del año pasado de carne, Brasil más exporta 4 millones de toneladas. Comparémonos con Paraguay, que es un poquito más grande que Santa Cruz, ¿no es cierto? Sí. Paraguay, tengo el dato, Paraguay, el año 2018 Paraguay exportaba ya 260.000 toneladas. Nosotros el año pasado, considerando los despojos comestibles y las hamburguesas, el año pasado hemos exportado 33.000 toneladas. ¿Ah? Ahora, ¿cuánto exportó el año pasado Paraguay? 337.000 toneladas. Nosotros ingresamos 187 millones de dólares, que es harta plata. Pero los paraguayos ingresaron 1.733 millones de dólares. Y este año, hasta el mes de octubre, ellos ya llevan exportando 1.179 millones de dólares por 246.000 toneladas.
Bolivia, hasta el mes de agosto, llevamos 26.000 toneladas y 120 millones de dólares. La diferencia, Carlos, y fíjate esto es realmente gravitante y estratégico. En Bolivia, este porcentaje es del 2% sobre el total de la exportación. En Paraguay es 17%. Incidente, ¿no es cierto? Entonces, se puede. Paraguay tiene cerca de 14 millones de cabezas, nosotros tenemos cerca de 11 millones, no es mucha la diferencia. ¿Qué es lo que está faltando? La política pública privada, el trabajo conjunto, la confianza que debe haber entre gobernantes, gobernados, sabiendo que vivimos en un mismo país, ¿no es cierto? Y que lo que nos vaya bien a él les va a ir bien al gobierno, le va a ir bien al país. Y nos falta un poquito hablar, y quiero que lo toquemos así, aunque sea tangencialmente, el tema de los organismos genéticamente modificados, porque yo no he visto que la gente se esté muriendo por comer OGM. No, de hecho, o sea, en el mundo están permitidos los alimentos transgénicos, hay que decirlo así, sin miedo, desde el año 1996. O sea, estamos con 27 años. Incluso muchos críticos han hecho mea culpa, dicen, me equivoqué. Sí, claro, uno de los fundadores. ¿Científico? Un científico, un PhD, biólogo, biotecnólogo, que creó Greenpeace en los años 70, él se ha vuelto totalmente a favor de la biotecnología porque dijo que se habían equivocado, ¿no? Y así otro. Sin embargo, hay quienes están aprovechando Greenpeace para hacer política y conseguir recursos. Pues sabemos que tienen esa agenda, la agenda de la pobreza, nosotros le llamamos, ¿no? Ahora, en el país andamos muy lentos en esto. Brasil, con el gobierno socialista de Lula, aprobó la biotecnología, le ganó a la Argentina, que había empezado antes, en el 96, Lula lo hizo en el 2007 más o menos, y le ganó, ahora tiene más eventos. Es más, en Brasil, Embrapa, que es una empresa, una entidad estatal, produce eventos transgénicos, frijol, caña de azúcar. ¿Y por qué lo hacen? Por 3 razones, y eso lo han dicho ya más de 160 premios Nobel. Carlos, si tú tuvieras que atenderte de una enfermedad, o la audiencia, si el hijo de alguien, de un padre que está mirando este programa, tuviera que hacer atender a su hijo de una dolencia y tuviera la oportunidad, que no sea el brujo, el hechicero, que no sea el empírico, que no sea el doctor del barrio, que no sea el mejor doctor de Bolivia, sino que sea un premio Nobel en medicina, ¿con quién nos haríamos atender? No hay pierde, ¿verdad? Sí. Bueno, más de 160 premios Nobel, principalmente médicos, físicos y químicos, han dicho 3 cosas a favor de la biotecnología y los transgénicos. Primero, que se ha comprobado que estos alimentos transgénicos, dice, son tan o más inocuos que los alimentos que se producen convencionalmente porque se utilizan menos plaguicidas, menos herbicidas, menos insecticidas, menos fungicidas. Segundo, han dicho que la producción de alimentos con semillas genéticamente mejoradas son más amigables con el medio ambiente. ¿Por qué? Porque como se fumiga menos, se gasta menos diésel, se quema menos y se agrede menos a la naturaleza, pero además hay menos veneno en el campo. En la tierra. Y lo tercero, y lo principal, que es de gran beneficio para los agricultores, y remarcan principalmente para los pequeños, que cuando les ataca la plaga son los que más pierden. Entonces, la biotecnología, ¿qué te ayuda a hacer? A través de la transgénesis, por ejemplo, que es uno de los métodos, digamos, te ayuda a abaratar costos de producción. Te aumenta el rendimiento, por lo tanto, el volumen, y tienes más ingresos. ¿Dónde está el pierde? En el mito, en la ideología y en la agenda, ya sea comercial, ya sea personal, para oponerse y conseguir recursos de los que están en contra de la Un día vamos a hablar de las patentes, para que no digan que están queriendo guardarlo esto y no decir nada, porque es bueno hablarlo, ¿no? Las patentes para las semillas transgénicas. Exactamente, sí. Yo les contesto mostrándoles esto. Esto también tiene patente. Y para utilizarlo pagamos, ¿no ves? Porque nos sirve. Nadie va a pagar más caro por una semilla si no le va a rendir. Es mejor comprar un producto que sea más caro, que me rinda, a comprar algo que sea más barato y que me lleve a un colapso económico. Además, consumimos productos transgénicos por montones que entran de contrabando. Y además, el camote, ¿te gusta el camote? Sí. ¿Sabías que es transgénico?
Claro, es un invento, ¿no? Transgénico natural. Claro. Lo hizo la naturaleza, lo inventó la naturaleza. O sea, es que hay mucho mito, hay mucho desconocimiento y hay una técnica del temor para que la gente se desinforme y rechace aquello cuando lo estamos comiendo cada día. Ok, te agradezco por venir. Gracias. Gusto verte, ¿no? Bendiciones, muchas gracias. Vamos al corte.